Sigue siendo trifásico, tengo las mismas tres fases, tengo también el neutro, pero con esta perilla yo puedo darle cualquier valor entre 0 y un valor máximo que yo desee. Tengo dos parejas de bornes que son de corriente continua. Estas seguramente no les vamos a utilizar, pero tienen que saber que aquí están. Una es variable y la otra es fija. Tenemos instrumentos de medición, voltímetros, amperímetros, cargas resistivas, cargas inductivas, cargas capacitivas, y tenemos otros instrumentos de medición como un fasímetro que me permite medir ángulo de fase, y tenemos un batímetro, barímetro, que me permite medir tanto potencia activa como potencia reactiva. ¿Preguntas hasta allí? Muy bien. Lo primero que nosotros... ¿El ángulo fasímetro es para solo el ángulo de la corriente? Solo para el ángulo, sea de corriente o sea de voltaje. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comprobar esos 120 grados que están en el diagrama vectorial, en donde voy a decir que tengo un voltaje de referencia. ¿Cuál es mi voltaje de referencia? Según el diagrama vectorial. 240. No, voltaje de referencia, según el diagrama vectorial. ¿Ah? 240. No. No, el voltaje de referencia es el voltaje A. ¿Por qué es el voltaje A? Porque tiene ángulo 0. Ahí está el diagrama vectorial. Voltaje A tiene ángulo 0. Ese va a ser mi voltaje de referencia. Entonces lo tengo aquí. ¿Cómo mido el voltaje de fase? ¿Entre qué mido el voltaje de fase? Yo lo dije en clase varias veces. Entre voltaje de línea, ¿Ya? y neutro. Muy bien. Se mide entre la fase y el neutro, o entre la línea y el neutro, tal como lo estoy haciendo aquí. Tomo de la fase y tomo el neutro. Esta es mi entrada de referencia. Significa que yo voy a medir cuál es la diferencia angular entre este valor y otro cualquiera. ¿Cuál va a ser ese otro cualquiera? El B. Entonces voy a decir, a ver, tomo de B aquí y de, como todos son voltajes de fase, va con respecto también al neutro. Solo hay un neutro, entonces le tomo de allí. También pude haber puenteado de aquí hasta acá y era lo mismo, pero dejémosle así. El fasímetro necesita alimentación para funcionar, entonces yo voy a conectar esta fuente que es de 24 voltios y le voy a dar energía al fasímetro. ¿Ya? Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Enciendo, ya sabemos que está funcionando. No marca todavía nada porque no energicé el circuito. En el momento en que yo energizo, tengo las tres fases aquí, están claros los indicadores luminosos, y fijamos nuestra mirada en la medida. ¿Cuánto marca el fasímetro? 120. 120 grados. ¿Qué dicen esos 120 grados? Son en retraso. ¿Qué significa? Significa que el voltaje B está retrasado con respecto al voltaje A. 120 grados, así es. Que es justamente lo que está graficado en el diagrama vectorial. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta allí? Si fuera con el C sería 240 entonces. Ya, si fuera con el C, no voy a contestar, más bien vamos a hacerlo. Voy a pasar del ángulo A al ángulo C. Perdón, del ángulo B al ángulo C. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuánto marca? 120. ¿Cuál es la diferencia? En avance. En avance o en adelanto. Entonces, recuerde que estamos nosotros tomando diferencia angular. Si nos miramos el diagrama vectorial, ¿qué dice? Entre la fase A y la fase B hay ¿cuánto? 120. Entre la A y la C. 120. Exacto. ¿Qué es lo que me está marcando aquí?
Son los mismos ángulos para cualquiera de los tres. Son los mismos ángulos. Si yo comparo entre B y C, también va a ser 120 grados. Ahora tendríamos que ver si es en adelanto o en retraso. Recuerden que hay un parámetro que se llama secuencia de fase, donde nosotros decíamos, a ver, la secuencia A, B y C. Yo les hice un ejemplo de un señor que estaba observando de frente y les preguntaba, si primero pasa la fase A, después ¿cuál fase viene? La B. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuál pasó primero? ¿Y cuál pasó después? ¿Cuál está retrasada? La B con respecto a la A. La C está retrasada con respecto a la B. Y la A está retrasada con respecto a la C. Porque recuerden que es movimiento circular. Entonces, si primero pasa la A, luego pasa la B, luego pasa la C, y después de la C, ¿quién viene? La A nuevamente. ¿Correcto? Sí. ¿Preguntas? Es por eso que si yo aquí le cambio, pongo la referencia, fase C, y ahora estoy comparando con la fase A. La fase A está retrasada con respecto a la fase C. Por eso sale retraso. Ajá. Y así mismo sigue si es que se pone la entrada en la B, ¿sí, no? Sí. Sigue retrasando. Ujú. Siempre hay una diferencia de 120 grados, dependiendo si es adelante o atrasado. Ya sabes, así es. Ok, preguntas. Ya nosotros comprobamos que entre las fases hay una diferencia de 120 grados. Pero también habíamos estudiado que cuando comparamos un voltaje de fase con un voltaje de línea, también hay una diferencia angular, ¿verdad? ¿Cuánto era esa diferencia angular entre voltaje de línea y voltaje de fase? 30. Entonces, para esto yo voy a seguir con mi referencia del voltaje A, pero le voy a comparar con el voltaje de línea, que para el caso será el voltaje A, y este es el voltaje AB, porque lo estoy tomando entre la fase A y la fase B. Según lo que ustedes me acaban de decir, si yo enciendo aquí, debería marcar ¿cuánto? 30. Veamos. Marca 30. Efectivamente marca 30. Y en avance. Y en avance. ¿Por qué? Porque el voltaje D está adelantado. Y eso ustedes lo comprueban en la tarea que les mandé de la hoja milimetrada. Ahí está, eso. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? Pongámosle, en las entradas solo hay esas dos que están ahí, no hay más. Sí, no, porque es una comparación. Entonces, para comparar, siempre tomo una referencia y lo que quiero comparar. Solamente dos por eso. Ya este fasímetro no le vamos a utilizar, así que voy a dejar este conductor por acá y vamos a concentrarnos en el resto de la práctica.